Hola, como sabrán desde que las plantas se organizaron por familias, existen una serie de plantas que mejoran a las plantas de dichas familias. En este video veremos un top de la familia de menta invernal, iremos de la peor a la mejor planta de esta familia, basándome en la opinión pública, el competitivo, que vendría a ser el modo arena, en su utilidad en el modo historia, su versatilidad y sobre todo mi experiencia, es decir, mi opinión. Si no estuvieran de acuerdo con el top, les pido que dejen su top en la caja de comentarios, pero con respeto, sin nada más que decir, vamos con el top. Puesto número 11, tenemos a Florecimiento Helado. Coste en soles, 200, recarga, 25, salud de los bloques de hielo, 200, uso único instantáneo, daño, 50. Florecimiento Helado es una planta en Plants vs Zombies 2, que se introdujo por primera vez en la actualización 7.7.1. Ella es una planta estacional, vinculada a la temporada de fin de año de Florecimiento Helado en arena. Cuando se planta, congela y daña a todos los zombies en la pantalla, como está congelada del primer juego, y luego desaparece. También, al igual que será congelada, los zombies se enfriarán una vez que se hayan descongelado. Florecimiento Helado se congela / enfría por más tiempo y causa más daño a los zombies en un área de 3x3 a su alrededor, en comparación con los zombies en otras partes del césped. Los zombies derrotados por Florecimiento Helado en un área de 3x3 a su alrededor quedarán congelados, creando un bloque de hielo que actúa como un obstáculo para los zombies. En el nivel 1, estos obstáculos tienen 200 de daño por disparo, que aumenta con las mejoras. A diferencia de los bloques de hielo en cuevas congeladas, los bloques de hielo creados por ellas se pueden plantar normalmente y los zombies deben destruirlos para pasar. Los zombies de cuevas congeladas no quedarán encerrados en un bloque si son derrotados por ella. Todos los zombies voladores son completamente inmunes a sus efectos y daños. Tampoco puede dañar el pulpo lanzado por otro zombie ni ningún elemento de la cuadrícula, como lápidas o tablas de surf. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 8 de enero de 2020, podría desbloquearse en arena por 100 paquetes de semillas. Origen. Se basa en la Xyzogonum virginianum, la rodilla dorada, verde y dorada, o estrella dorada, es una especie norteamericana de plantas de la familia Asteraceae. Es originaria del este de los Estados Unidos, desde el estado de Nueva York y Rhode Island al sur hasta Luisiana y el Panhandle de Florida. Estrategias. Al igual que será congelada del primer juego, es una planta útil que puede ayudar al usuario a retrasar la horda y maximizar la eficiencia de las plantas. La floración de hielo es muy útil cuando hay hordas de pollos, diablillos o zombies básicos, ya que inmediatamente se convertirán en bloques de hielo. No es muy útil contra zombies en cuevas congeladas, ya que estos zombies no pueden ser bloqueados con hielo, debido a que son inmunes al congelamiento. Puedes usarla en vuelta casete de neón, ya que la mayoría de los zombies con habilidades especiales tienen poca salud, y esto significa que Florecimiento Helado puede convertir a muchos zombies peligrosos en comparación con otros mundos. Sin embargo, no puede afectar a los zombies que siguen el rastro de zombie purpurina, por lo que es mejor eliminarlos de antemano. Curiosidades. La habilidad de Florecimiento Helado se parece mucho al seta congelada del juego original Plants vs Zombies. Sus nombres también suenan parecidos. De hecho, es la razón por la que esta congelada recibió una importante reelaboración cuando este último regresó a la secuela 4 años después. Tiene un parecido sorprendente con algas oxigenadas en Plants vs Zombies Zombie. Si un zombistain es derrotado por Florecimiento Helado, solo su arma aplastante, o su pierna, se congelará, debido a que el tamaño de los bloques de hielo es demasiado pequeño para ellos. Si un zombie surfista está cubierto por el bloque de hielo, mientras sostiene la tabla de surf, cuando los otros zombies se comen los bloques de hielo, la tabla de surf cae normalmente. Aún así destruirá las plantas del jugador, si es posible, y no matará a un zombie, a diferencia de Colipoder. Sin embargo, los zombies seguirán teniendo que comerse la tabla de surf, mientras que las plantas no pueden dañarla en absoluto. Si Forza Menta o Violeta Reductora lo encogió, la tabla de surf desaparecerá cuando se rompa el bloque de hielo. En resumen, es una planta regular, pero aquí una pregunta, ¿para qué usarlo? Tienes a lechuga y iceberg, la cual es mejor, y ya verán el porqué cuando nos toque hablar de ella. Puesto número 11, Florecimiento.
En el puesto número 10 tenemos a hierba helada. Coste en soles, 150, daño, 15, recarga, 5 se desbloquea con 250 paquetes de semillas. Es una planta de hielo en PvZ2, introducida en la actualización 9.3.1. Es una variante de hielo de pincho hierba, que daña y ralentiza a los zombies desde abajo e inmune a ser devorado. Al ponerle un nutriente invoca una hoja de sierra que luego se dispara por el carril, congelando a todos los zombies que alcanza y moviéndolos hacia la parte trasera del carril. Al hacer esto, hierba helada recibirá un aumento en su daño. Estrategia. Es una gran planta en sí misma, ya que 2 columnas llenas de hacen estragos. Su poderoso efecto impide que los zombies avancen, ya que quedarán congelados hasta varios segundos. Los zombies peligrosos como All Star pueden ralentizarse cuando el zombie corre a toda velocidad. Esto puede ganar tiempo para que las plantas ofensivas como Bomb Choi las maten. Las antorchas y dinamitas se apagarán al tocarla, lo que significa que una columna completa en el frente puede anular completamente sus efectos. Es una elección eficaz en la Edad Media, pero ojo con el zombie mago porque puede transformarla en una oveja pasiva. Mientras está en mares piratas, puede destruir barriles y dañar los cañones. Los zombies de pantano del Jurásico con aumentos de velocidad del T-Rex también se pueden apagar de manera efectiva debido a su efecto de desaceleración. No puede brillar bien en Ciudad Perdida debido a la aparición del zombie excavador, que puede arrojarlo hacia atrás o fuera del césped. Origen. Posiblemente se base en la verbesina virgínica, conocida con los nombres comunes de barba de corona blanca, o hierba helada. Es una especie de planta con flores de la familia Asteraceae. Es originaria del sureste de Estados Unidos, donde se encuentra en suelos calcáreos, a menudo en matorrales de tierras bajas y bordes de bosques. En sí es buena planta, pero hay mejores. Puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a Muelleta, coste en soles, 150, dureza, 300, recarga, 30, tiempo de armado, 25, daño, 1000, derribar, 75, se desbloquea con 250 semillas. Muelleta es una planta de hielo en PvZ2 introducida en la actualización 8.5.1. Cuando está plantada, dispara un ataque especial que cubre toda la pantalla, destruye instantáneamente las criaturas, los mosaicos y derriba inofensivamente a los zombies y los enfría durante 5 segundos. Sus ataques posteriores tienen un retraso de 25 segundos y solo afectan su carril si hay un objetivo válido. Muelleta está en un puesto superior encima de hierba helada, es solo por una palabra, daño, hace una gran cantidad de daño al plantarse al instante, pero su tiempo de armado es que lo arruina a esta planta. Origen. Se basa en una flor de Pascua, Euphorbia pulcherrima, la especie vegetal de la diversa familia de los tártagos originaria de Centroamérica y ampliamente utilizada en exhibiciones florales navideñas. Su nombre en inglés Poinsettia es un acrónimo de Boing, que se refiere a su capacidad para derribar zombies, y Poinsettia, la planta en la que se basa. Con los nutrientes, hace lo mismo que al plantarlo al inicio, todo normal. Curiosidad. Irónicamente, Muelleta, a pesar de ser una planta con temática de hielo, se puede congelar. Este rasgo se comparte con la lechuga iceberg, el guisante de hielo y el melón de invierno. Yo no lo recomiendo usarla, ni mucho menos depender de ella porque haciendo tiempo en un juego como este en grandes oleadas no es recomendable, a menos que uses un conjunto de plantas defensivas o de retardado para hacer tiempo y hacer bastante daño. Mejor sería usar plantas de ataque seguido, pero si lo dominas será una buena opción, no la mejor pero sí una buena. Puesto número 9, En el puesto número 8, tenemos a chile gélido que cuenta con un coste de 100 soles, consta con una recarga de 15, hace un daño de 1200 y es de uso único e instantáneo, no tiene nutrientes y se desbloquea con 250 paquetes de semillas. Está inspirada en un chile. Afecta muy bien a las 3 líneas, buena planta con un buen daño y congelación que si bien no es tan fuerte que jalapeño su coste es más económico y su recarga es más corta que la del jalapeño por lo que la puedes usar un poco más de seguido lo bueno que su congelación no se verá afectada por lanzaguisantes primitivo cosa que si le afecta a otro tipo de aturdimiento puedes combinar a chile gélido con ajo para desviarlos a un carril o a boniato para acumularlos y así derrotarlo. Curiosidades.
Su animación al explotar se parece un poco a la de Chile Fantasma. Él y lanzaguisantes de fuego son las únicas plantas de Plants vs. Zombies Adventures que se trasladarán a Plants vs. Zombies 2 casualmente, ambos son derivados elementales de plantas preexistentes. En el puesto número 8, Chile Gélido. En el puesto número 7 tenemos a la menta de esta familia, menta invernal, cuesta 0 soles, dura en el mapa un total de 10 segundos y tarda 85 segundos en volverse a plantar. Si bien lo pongo en un puesto más alto que las demás plantas es porque esta sirve más de apoyo y que al plantarla, mejora las plantas de su familia, siendo las mejoras más notorias en las plantas que verán más arriba. Se basa en una menta. Curiosidades. A pesar de ser una planta frigorífica, Huracol no forma parte de su familia. La forma de menta invernal entrando al césped se parece a cómo apareció Aang por primera vez en la serie Avatar, The Last Airbender. ¡Está vivo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Katara! ¡Vuelve aquí! ¡No sabemos qué es esa cosa! Parece haber algo rojo dentro de su cuerpo, esto podría ser un regalo o una valla de acebo, aunque podría ser un sonrojo. En el puesto número 7, menta invernal. En el puesto 6 tenemos a Hiela lanzaguisantes, que tiene un coste de 150, una dureza de 300, una recarga de 5 segundos y su alcance es de línea recta. Es una planta premium la cual se consigue mediante la compra con dinero real. Es una planta premium en este juego y es 25 soles más barato que su aparición en el primer juego. Se basa en un guisante no. Con la ayuda de menta invernal ataca con más potencia y lanza guisantes que congelan. Ayuda mucho a ralentizar las pequeñas hordas de zombies, apagando la antorcha del zombie explorador y buscaminas. Sin embargo, se encuentra en este puesto debido a que el juego no le dio apoyo, primero porque existe una gran variedad que bloquea sus ataques y en segundo lugar, el hecho de que Hiela lanzaguisantes se coloque junto con otras soluciones de desaceleración más efectivas en la tienda premium, como Paralia o Cebolla aturdidora, de mayor alcance muérdago misil, significa que es más probable que la planta sea ignorada si el jugador desea tener la capacidad de derrotar la horda. Lo que le hace mejor a las otras anteriores es que es bastante versátil y da un buen daño continuo a larga distancia, con un coste relativamente económico. Curiosidades. Cada vez que Hiela lanzaguisantes usa su efecto de nutriente, todos los zombies en su carril se ralentizarán, incluso antes de que aparezca el rastro de hielo. A pesar de ser una planta fría, no es inmune a los vientos helados en cuevas congeladas. Este rasgo se comparte con la lechuga iceberg, el melón pulta congelada y la molleta. Cuando se usa nutrientes, el tallo y las hojas inferiores se vuelven de un color cian, lo que recuerda a la reina de hielo. Puesto 6, Hiela lanzaguisantes. En el puesto número 5 tenemos a melón pulta congelada, cuesta 500 soles, tiene una dureza de 300, hace 80 de daño, tiene un largo alcance y tiene un área de 3×3. Es una planta desbloqueable en el salvaje oeste. Sirve para deshacerse de grandes hordas de zombies a pesar de... Antes de seguir con el video te pido que te suscribas, y si quieres algún otro topo directamente otro video de algún otro videojuego te pido lo dejes aquí abajo. De su coste elevado, su alto daño, su ralentización y su daño en área es lo que le pone en esta posición, pero teniendo puntos en contra los cuales son el zombies con paraguas y el zombie bufón, el primero lo inmuniza y el segundo lo para en seco, enviándole el daño recibido. Tampoco podrá hacerle daño al zombie surfista siempre y cuando tenga su tabla por encima, aunque sí podrá seguir congelando a los demás zombies, así como criaturas como los pollos o comadrejas, que al ser muy rápidas evitarán el ataque de melón pulta congelada con la menta invernal hará más daño y su congelación mejorará.
Curiosidades. Es la única planta mejorada de PVZ1 que mantiene su coste de soles. En el puesto número 5, melón pulta congelada. En el puesto número 4 tenemos a boca de dragón gélido, que cuenta con un coste de 150, tiene una dureza de 300, su daño es de 30 y su recarga de 5. Se basa en la flor boca de dragón, la cual fue base para la misma planta, o sea subversión de fuego, siendo boca de dragón gélido una modificación de este último. Es una planta premium en PVZ2 y una planta especial mensual en la versión china. Fue lanzado en la versión internacional junto con el teaser de la parte 2 del Pantano del Jurásico. Es capaz de rociar niebla de hielo en un área de 2×3, ralentizando a los zombies bajando su velocidad en un 50%. Es inmune a todos los efectos de congelación. Es bastante eficaz debido a que puede parar grandes hordas de zombies y más con su combo con alguna planta defensiva y pincho hierba o sus variantes. Al ser una planta de hielo, no es recomendable usarla en cuevas congeladas a pesar de que boca de dragón gélido es inmune a la congelación, con su nutriente se eleva por los aires y expulsa niebla de hielo que congela por completo a los zombies, haciendo bastante daño en el proceso. A pesar de ser una planta premium, es una de las mejores plantas en cuanto se refiera a la familia menta invernal. Curiosidades. Sus ojos solo se pueden ver durante su efecto de nutriente. Esto la convierte en una de las únicas plantas con ojos ocultos, excluyendo aquellas que no tienen ojos como planta carnívora. En el puesto número 4, boca de dragón gélido. En el puesto número 3, tenemos a Muérdago Misil, con un coste de 500 soles, una recarga de 5 segundos, una recarga de 20 segundos, hace un daño de 1200 y su alcance es todo el mapa. Es una planta premium. Es inmune al efecto escalofriante en cuevas congeladas, excepto en la versión china. Origen. Su nombre es un acrónimo de las palabras misil, un sistema de munición autopropulsado y autoguiado, y muérdago, el nombre común de la mayoría de las plantas semiparásitas obligadas del orden Santalales. Su nombre binomial es Atkinsonia ligustrina, el árbol de Navidad de Australia, un arbusto raro en las montañas azules de Australia. Con menta invernal incrementa su daño y recarga de disparos disminuye. En cuanto a sus usos es múltiple, es capaz de dañar al zombie parasol. Su enorme costo de 500 soles y su tiempo de recarga de 20 segundos son debilidades notables. Sin embargo, el alto daño y el efecto de enfriamiento adicional la hacen efectiva para lidiar con objetivos individuales mientras controla a todos los demás zombies dentro del alcance a través del efecto lento. Su mayor debilidad es que es difícil saber si se está recargando o no, ya que la única forma de verlo es mirando el misil helado en sus manos, ya que es más pequeño cuando se recarga, pero sin cambios en la animación. Esto se nota especialmente cuando se juega en dispositivos más pequeños. Puede usarse como una alternativa a lanzaplátanos, e incluso un poco mejor ya que su daño de área es mejor al congelar zombies. Si está nivelada o con menta invernal, su uso se vuelve aún mejor. También es notable que su efecto de nutriente no consume su misil original y, por lo tanto, potenciado es mejor que un lanzaplátanos potenciado. Curiosidades. El gorro que lleva en la cabeza se parece a un árbol de Navidad. Los proyectiles inciden en una superficie de 3×3, a pesar de su tamaño. Este rasgo no se comparte con lanzaplátanos, ya que solo cubre un área ligeramente menor que 1×3. Sin embargo, esa área adicional no daña a los zombies, solo los enfría, y, cuando sube de nivel, los congela. Al igual que lanzaplátanos, no se puede colocar en vagones mineros. Si el jugador intenta esto, aparecerá este mensaje. Los dedos de los misiles están demasiado helados para los carros mineros. Cuando suelta su bola de nieve, se pueden escuchar los sonidos de las campanas navideñas. Puesto número 3, Muérdago Misil. En el puesto número 2 tenemos a la primera planta que tenemos de esta familia, es lechuga iceberg, planta que se desbloquea en el antiguo Egipto, es una planta que no cuesta ningún sol, una recarga de 20 segundos y su congelación de 10 segundos, su uso es único e instantáneo.
Con su nutriente congela a todos los zombies durante 10 segundos, lo cual nos ayudará en todo el transcurso del juego e incluso sirve bastante en niveles infinitos, dándonos más tiempo para poder parar y derrotar la horda de zombies. Es el perfecto counter para zombies como el zombie con antorcha o el zombie buscador de minas, apagando su fuego. Es una mala idea usarla en cuevas congeladas o en niveles donde no tienes que perder plantas, debido a que es una planta de uso instantáneo, lo cual cuenta como planta perdida. Tampoco sirve contra zombies voladores debido a que lo evitan. Congela al primer zombie que entra en contacto con él y explota en el proceso. Si el zombie congelado es atacado por una planta basada en fuego como boca de dragón, el zombie se descongelará y seguirá avanzando. A menos que se interrumpa el efecto de congelación, dura 10 segundos. Los zombies de cuevas congeladas y Sky City son resistentes al efecto de congelación, ya que solo los enfría en lugar de congelarlos por completo. Origen: la lechuga iceberg se basa en la lechuga iceberg de la vida real, una variante de la lechuga, Lactuca sativa, con hojas más crujientes que crecen en una cabeza esférica que se asemeja al repollo. El nombre de lechuga iceberg es un juego de palabras con su apariencia helada y su capacidad para congelar zombies. Curiosidades. En Plants vs. Zombies Online, puede detener la bola de fuego de Sphinx. A veces no es lo suficientemente rápido como para congelar a un zombie y simplemente desaparece sin ejercer su efecto. Esto suele ocurrir con zombies más rápidos. Su habilidad con el nutriente funciona de manera casi idéntica a la habilidad de Z congelada de PvZ. La diferencia es que Z congelada causa 20 de daño al congelar a los zombies, mientras que lechuga iceberg no. Además, será congelada congela a los zombies por un periodo de tiempo más corto, pero deja un efecto ralentizador. Si el jugador logra congelar 20 zombies a la vez, ya sea a través de su habilidad de nutriente o subiéndolo al nivel 11, el jugador obtendrá el logro 20 Below Zero. Esta es una referencia al logro del primer juego PvZ del mismo nombre. Si dispara una bola de hielo en la versión china del juego, solo si está subido de nivel, se verá ligeramente diferente. Esto durará hasta que muera o se agote. Según la descripción de su disfraz en la tienda, anteriormente, se decía que sus disfraces con orejeras blancas estaban hechos de piel real de Yeti. En el puesto 2, lechuga iceberg. En el puesto número 1 y creo que era obvio para la mayoría es Z congelada, una planta nostálgica que en este juego cuesta 175 soles, cuenta con una dureza de 550, con un daño de 200, una recarga de 12 alcance de una casilla. Debido a que Florecimiento Helado reutilizó la capacidad original de Z congelada de congelar a todos los zombies en el césped, Será congelada ha recibido una revisión muy importante, ahora es una escalofriante planta cuerpo a cuerpo que crea un aura de hielo en un área de 3×3 a su alrededor que aumenta las plantas de menta invernal circundantes y enfría a los zombies que caminan en ella. La Z congelada es inmune a los vientos helados de las cuevas congeladas. Cuando se le da nutrientes, lanzará 4 carámbanos al aire, que apuntarán a 4 zombies aleatorios en el césped y los congelarán durante 3 segundos. La cantidad de carámbanos disparados aumentará al subir de nivel. La capacidad de Ice Shroom para dar un buen impulso a las plantas Wintermint lo hace funcionar más como Moonflower. Es muy recomendable utilizar este impulso esparciendo hongos de hielo por todo el campo. Sin embargo, la mayor parte de su viabilidad proviene del mantenimiento de plantas de la misma familia. Fuera del apoyo, puede ser un buen bloqueador con su aura capaz de ralentizar a los zombies, o puede ser un atacante cuerpo a cuerpo decente que puede controlar multitudes. Al usarlo, es importante tener en cuenta que su selección se limita principalmente a plantas de la familia Wintermint como los únicos atacantes para su defensa, principalmente porque su aumento de daño es alto y las plantas de la familia Wintermint tienen más probabilidades de dañar a cualquier otro de tus plantas cuando se potencian. También es bueno tener en cuenta que esto limita en gran medida lo que un jugador gratuito puede aportar si la única planta premium que ha desbloqueado es Z congelada, lo que obliga al jugador a usar menta invernal. Lo que es aún peor de alguna manera es que el resto de las buenas plantas ofensivas de esta familia son de pago. Sus capacidades ofensivas tampoco son tan buenas. Funciona como una planta cuerpo a cuerpo cuando ataca, y sus ataques pueden golpear a varios zombies a la vez, pero al usarla tanto como apoyo y atacante te da muy buenos resultados. No puede autoimpulsarse.
Si quieres que sus capacidades ofensivas alcancen un potencial muy alto, simplemente súbelo al nivel 2, lo que aumenta su alcance. También hay que tener en cuenta que deberías intentar traer plantas defensivas para ayudar a Zeta congelada contra zombies más duros. Necesitas una planta de la familia Reforzamenta. Además, si tienes un carril de setas congeladas, puedes matar a un zombiste fácilmente. El aura helada enfría a todos los zombies, incluso a los zombies aéreos como Zombie Pelicano. También funciona para los zombies transportados por un pterodáctilo. Y como cada planta de esta familia, extingue a los zombies explorador y zombie buscador de minas. Ten cuidado también, porque Zombie Pulpo puede atrapar a Zeta congelada, desactivar el aura helada, y sí, el mago zombie, el zombie que carga escultura romana puede atraparla. Curiosidades. Es la primera planta que regresa del PvZ original y se comporta de manera completamente diferente a como lo hizo en el primer juego, tanto en habilidades como en funciones. Tras el regreso de Zeta congelada, y si se cuenta que Petasera es generado por el nutriente de Flor Petaglobera, esto técnicamente haría que todas las plantas nocturnas reaparecieran en PvZ2. A pesar de mencionar en la entrada del almanaque de Zeta congelada que su aura mejora las plantas de menta invernal en su radio, Zeta congelada actualmente no puede aumentar su daño ni el de otras setas congeladas en su área. Esto puede ser un error o una característica destinada a abordar la estadística de daño increíblemente alta comúnmente señalada por esta misma. En el puesto número 1, espero y les haya gustado este top, pido disculpas por no haberlo subido antes, debido a que ahora, mis clases en la universidad están muy... En fin, sin nada más que decir, adiós.